Buenos días, hermanos y amigos que nos visitan el día de hoy. Es muy grato ver hermanos de la congregación del Polígono de Son Castelló, a los cuales no veíamos tiempo. A Giovanni, bienvenido. Javier y Javier Padre. También recibir la visita de mi hijo con su familia y los amigos que nos visitan el día de hoy. La predicación del día de hoy se basará, si me podrían acompañar, por favor, en Colosenses 1, versículo 24 y versículo 25. Prosiguiendo con la predicación expositiva, como nos llama fielmente nuestro Señor Jesucristo, saben que estoy llevando el libro de Colosas, la carta de Colosas, la que Pablo escribe a los hermanos de Colosas, en la cual en los primeros versículos Pablo insta a los hermanos, de luego que se le haya revelado la palabra de Dios y que mora en sus corazones, es necesario también que, aparte de que se les haya revelado, día a día ellos vayan renovando su conocimiento de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y versículos más adelante también, debido a que había ciertas infiltraciones en la iglesia de Colosas, dudando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano Pablo confirma a la iglesia de Colosas de la omnipotencia y la deidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual es cabeza de la iglesia. Y el día de hoy nos basaremos en el versículo 24 y 25. Antes me gustaría orar y poner la predicación del día de hoy en manos del Señor, si me lo permiten. Sí, Padre, te agradezco una vez más que permitas y me utilices como instrumento tuyo, Señor. Me pongo a tus pies y te agradezco de forma infinita todo lo que has puesto en mi corazón. Tú que conoces y escudriñas los corazones de todos nosotros, sabes el gozo que he mantenido cuando elaboraba la predicación. Te ruego en esta mañana que me des don de palabra para poder transmitir todas las bendiciones que tú nos prometes a mis queridos hermanos, para que se siembre en sus corazones, en todos nuestros corazones, pero que no quede solamente aquí en el local, que no nos gocemos solamente aquí en el local, que no nos deleitemos solamente aquí en el local donde te damos la gloria y la honra, sino que la vivamos cuando salgamos por esa puerta, con las personas que aún no te conocen, en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, que las vivamos y que nos deleitemos en ella. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Si me podrían acompañar en el versículo 24, Pablo le dice a la iglesia de Colosas: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Ahora me gozo. Un sentimiento que nuestro hermano Pablo expresa, el cual está experimentando en ese momento. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿Y qué padece Pablo? Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por vosotros, por su cuerpo, que es la iglesia.
de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada. ¿Para quién? Para con vosotros, que es la iglesia. Para que anuncie, ¿para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué nos viene a la mente, hermanos, cuando escuchamos ahora me gozo en lo que padezco? Una iglesia en la cual ha sido nombrado y delegado ministro, ¿por quién? Según la administración de Dios. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Tengo dos preguntas para empezar en esta mañana. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas en la cual hace mención Pablo en el 25, de la cual fui hecho ministro? Y en el versículo anterior, en el 23, también concluye diciendo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra ministro? Lo primero que se te viene, lo relacionas con la actualidad, lo que vivimos, los ministros de los gobiernos de cada nación. En cualquier parte del mundo, Sudamérica, aquí en Europa, en Estados Unidos, hay ministros, ¿no? ¿Y qué es lo que hace connotar o las características de un ministro? En primer lugar, es una autoridad delegada por un presidente de gobierno o por un gobierno o por una administración. Una autoridad a la cual tiene muchos que le sirven a su alrededor. Si son los ministros de este mundo, gozan de ciertos beneficios, ciertos privilegios, tienen transporte oficial, ellos no utilizan sus coches, tienen coches oficiales, tienen hoteles, tienen viáticos, y puedo estar toda la mañana diciendo los privilegios que gozan los ministros de este mundo, los cuales son nombrados por los gobiernos o por el presidente de gobierno, por su experiencia o porque están capacitados para desempeñar dicho cargo, ¿no? Los ministros actuales es así. Yo me pregunto, ¿los ministros de Dios, hermanos, tienen los mismos privilegios o deberían tener los mismos privilegios que los ministros de este mundo? Amén. Beneficiados de beneplácitos, comunidades, reconocimiento, aprobación. Y dije que son dos preguntas. La otra pregunta, según la palabra que se predica el día de hoy, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Padezco aflicciones. Hermano y hermana, en esta mañana, ¿tú te estás gozando en lo que padeces? En las aflicciones que padecemos por la iglesia y por la causa del Señor también fuera de la iglesia. ¿Te gozas tú? En serio, quiero que lo digan, que lo mediten, que lo meditemos. ¿Nos gozamos cuando padecemos persecuciones en los trabajos, burlas de las personas? ¿Te gozas? Sinceramente, yo lo puedo decir, sí, me gozo, cualquier hermano, pero el Señor es el que escudriña nuestros corazones y Él sabe lo que en realidad sentimos. Si nos gozamos o renegamos o nos desanimamos, el Señor lo sabe todo. Te vuelvo a preguntar, ¿te gozas cuando sufres por la causa de Cristo? Desaprobación. Muchas veces en los trabajos y en nuestras propias familias nos segregan por la causa de Cristo. Y en el momento que has sufrido eso, ¿te has gozado?
Pablo lo dice aquí, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Te estás gozando y deleitando, disfrutando en padecer, en sufrir aflicciones, desprecio, burlas? Muchas veces moving. ¿Lo estás viviendo ahora? Tenemos que vivirlo. ¿Cómo? Normalmente uno se goza o deleita, si somos sinceros. Yo me gozo cuando estoy beneficiado por alguna bendición que el Señor me da. ¿O no? Cuando somos bendecidos nos gozamos. Cuando obtenemos algo, mira, tengo una bendición, tengo tal cosa. He obtenido tal título, he obtenido este trabajo, qué bendición. Me gozo. Ahí nos gozamos, yo me gozo. No sé ustedes, hermanos. Pero cuando somos beneficiados, no, es normalmente cuando sentimos el gozo, cuando nos deleitamos. Cuando no se burlan de nosotros, sino que dicen, mira qué bien trabaja este, o mira cómo anda este. Nuestra carne nos llama a gozarnos y nos gozamos en ese momento. La predicación del día de hoy, hermanos, se basa en 3 puntos. El primer punto, lo que nos llamó y lo que me llamó mucho la atención, ministros de Dios. ¿Tendrán iguales características o privilegios que los ministros de este mundo? Pablo nos dice en Romanos 15 y 16, hermanos, no importa que vayan, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, que ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Vemos 2 cosas muy importantes en estos versículos. Uno mismo no escoge como carrera o como una profesión. Los ministros no se autodelegan, hermanos. No es hereditario, como pasa en algunas iglesias. Es un llamado de Dios, un don de Dios. Pablo, en estos versículos de Romano, ya empieza ahí a sufrir ataques, hermanos. ¿Por qué? Porque como ministro de Dios, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios, como titula el ministerio de Pablo a los gentiles. Recordemos claramente, hermanos, que en teoría el reino de Dios no era para los gentiles, solo era para el pueblo judío. Era un sacrilegio extender el evangelio a los gentiles, los cuales, si nosotros viviéramos en esa época, bueno, solo Dios lo sabe, pero entramos nosotros, porque no somos ni nacimos en Israel. El evangelio era solamente para el pueblo de Dios, pero le plació a nuestro Padre que está en los cielos que sea extendido a los gentiles. En 2 de Corintios 3, 4 y 5 nos dice, y tal confianza tenemos para con Dios que mediante Cristo, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando empecé la predicación y hacía la comparación del ministro de Dios con los ministros de este mundo, normalmente los ministros de este mundo son elegidos por su competencia, porque están capacitados para desempeñar dicho cargo. Los ministros de Dios, hermanos, son escogidos, no por méritos ni por su capacitación, y no es una propia competencia adquirida, ni por su personalidad, sino que todo esto es dado por Dios. ¿Cómo le pasó a Pablo, hermanos?
Sabemos quién era Pablo antes de que el Señor se le revele en su corazón y aparezca en su vida. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Es una responsabilidad divina. Administrar sus ministerios, un siervo de Dios, de su iglesia. Al contrario que los ministros de este mundo, hermanos, los ministros de Dios no están para ser servidos. No están para ser servidos, son siervos de Dios. Estamos en los ministerios porque Dios le ha placido colocarnos allí. No merecíamos nada, ser herramientas para la administración de Dios. Y no para ser servidos, sino para servir. Hay algo que siempre, cuando leemos estos dos versículos, lo relacionamos solamente con los ancianos, con los pastores, o que dirigen las iglesias. Pero no, hermanos, no solamente va dirigido para los pastores estos versículos. En Primera de Pedro 4, versículos 10, Pedro a los creyentes de Asia Menor, en el versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrando a los otros como buenos administradores de Dios, según la multiforme gracia de Dios. No es solamente para los ancianos y para los pastores, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo le plació darnos dones, esos dones tenemos que ministrarlos, hermanos. Entonces no es solamente una responsabilidad porque se lo liga a los pastores o ancianos. No es para los pastores, no es solamente para los pastores y ancianos, también es para los que se nos fue dado un don, hermanos, y tenemos que saber ministrar ese don, que es una responsabilidad, no para enseñorearnos, no, sino para servir, primeramente a nuestros hermanos de la iglesia y para las personas que aún no le conocen. Porque nuestros dones, siempre lo digo, hermano, no solamente debemos de utilizarlos aquí con los hermanos, no, también allí afuera. No nos olvidemos, hermanos, que algún día nos pedirán cuenta de lo que el Señor nos ha encomendado. En 1 Corintios 1, 26 y 27, trataré de ser un poco breve, hermanos. Nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Cuántos ingenieros, arquitectos habemos aquí? Ni muchos poderosos, ¿cuántos millonarios? Ni muchos nobles, distinguidos sociales, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para vencer a lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Quién mismo dice estas palabras, hermanos? Pablo, lo vil de este mundo. Sabemos que Pablo, y recordamos que Pablo era perseguidor de la iglesia de Cristo, que respiraba amenazas de muerte. Pues eso escogió nuestro Señor Jesucristo. Vaya contradicción, ¿no? Ministro de Dios, lo vil de este mundo. Ministros de Dios, hermanos. Conclusiones: los ministros de Dios no están para ser servidos, sino para servir. Son siervos de Dios. No por méritos, sino por la gracia de Dios, para darle la gloria y la honra que se merece solamente nuestro Dios. Privilegios.
no y sí. No, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, no estamos para ser servidos, sino para servir. No para enseñorearnos, no para jactarnos. Y sí, ¿por qué, hermanos? Los ministros de este mundo, cuando son nombrados, van con su maletín, gozan de buenos favores, coches oficiales. Los ministros de Dios, perdón, éramos inútiles, hermanos. ¿Saben el privilegio que tenemos? El ser ministros de Dios, herramientas de Dios, de un Dios, no de un gobierno de este mundo perecedero, de un Dios, hermanos. Un Dios se ha detenido y nos ha utilizado a nosotros que éramos inservibles. ¿Has visto tu vida pasada cómo era antes de que el Señor se revele en tu corazón? Y a Él le ha placido utilizarte con el Dios, con el don que Él te ha dado. Porque no es que lo hemos desarrollado nosotros. Te lo ha dado Dios. Le ha placido a Él utilizarte, hermano, en la alabanza, en la predicación, en la evangelización, en todos los dones que Él nos ha dado. ¿Te gozas en esta mañana por eso, hermano? Porque no es que te ha nacido a ti, ni por méritos, o perdón, como en algunas iglesias, en otras iglesias que los pastores delegan a sus propios hijos para que sean ministros de Dios. No, no por méritos ni por capacitación, es porque al Señor le ha placido dártelo. Gózate en esta mañana, porque es para un Dios. Hermano, muchas veces lo tomamos muy a la ligera el ministerio que desempeñamos, sea de cualquier don que el Señor nos haya dado. Pero no tenemos que tomarlo a la ligera, porque le servimos a Dios, a nuestra iglesia y al prójimo. Aún así, hermanos, en nuestra imperfección, no para esperar reconocimiento, sino para la gloria de Dios. Y en nuestra imperfección, hermanos, a mí personalmente aún me cuesta. Tenemos que tener nuestros dones con humildad y desarrollarlos con humildad, no para enseñorearnos. Le doy gracias a los ancianos de la iglesia que me dan la oportunidad de predicar, porque aún así yo tengo muchos errores. Yo siempre le pido a mi hermano Olmer, hermano, envíame la predicación para verla, pero no para congraciarme, sino para ver los errores que aún cometo. Y creo que los cometeré hasta que el Señor me recoja y me lleve a su reino. Y día a día tenemos que ir aprendiendo, porque estamos siendo herramientas útiles del Señor. No solamente, vuelvo y lo repito y lo diré siempre, no solamente aquí, en la iglesia, con nuestros hermanos que son los primeros favorecidos, sino también allí afuera. El primer punto, ministros de Dios. Segundo punto, el gozo, el deleite en padecer por la iglesia y por la causa del Señor. Ahora me gozo en padecer lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Para quienes no lo conocen, o el Señor aún no se le ha revelado en sus corazones, esto es locura. El mundo podría decir que es una farsa o una hipocresía. Porque si meditamos en la palabra gozarse en padecer aflicciones, la gente dice, ¿esto qué es? Por eso es que más adelante dice el misterio de la palabra de Dios, hermanos, porque es un misterio. Para quienes no se les ha revelado el Señor en sus corazones, es un misterio eso, gozarte en padecer. ¿Masoquismo eso o qué? Gozarte en padecer.
Normalmente el mundo, cuando padece o sufre, es para un propósito propio. Los jóvenes cuando son estudiantes tienen que sufrir madrugadas, estudiar para obtener un título. Los que trabajamos muchas veces tenemos que sufrir de nuestros jefes o según compañeros de trabajo, no visto desde el punto cristiano, visto desde el punto de este mundo. A veces nos toca jefes indeseables, pero sabemos que tenemos una responsabilidad que es nuestro hogar. Lo hacemos por nuestros hijos, nuestra familia, soportar según qué cosas para conservar el trabajo, para llevar el pan de día a día a nuestros hogares. Pero un propósito propio. Y desde esa perspectiva lo ve el mundo. Entonces ellos se preguntan, ¿cómo te puedes gozar y padecer y deleitarte en sufrir aflicciones? ¿Es el Dios que tú proclamas? ¿Un Dios que permite que su pueblo sufra aflicciones y padezca por otros? Pues yo busco la iglesia de acá, la que me dice que voy a tener propiedades, voy a prosperar. Esa iglesia estará mejor. Si padeces, es para obtener un propósito propio, según este mundo. Para lograr objetivos personales, beneficios propios. En el mundo se puede catalogar el gozarse en el padecimiento como una farsa, como lo dije anteriormente, o como hipocresía, pero es una de las realidades de la vida cristiana. En 2 Corintios 11, 25 al 28 nos dice, para que veamos el privilegio que tenía Pablo y a qué se refería Pablo, el padecimiento por la iglesia. En el 25 nos dice, 3 veces he sido azotado con varas en Filipo, 1 vez apedreado en Listra, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación judía. Querían matarme, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en la propia iglesia, hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 3 veces he sido azotado con varas en Filipo, por su propio pueblo, el pueblo judío. Muchas veces, hermanos, los cristianos, vuelvo a repetir lo que dije, padecemos segregación a veces de nuestra propia familia, en nuestros trabajos. Y Pablo lo que me sorprende es que dice peligros de los gentiles en Iconio. O sea, a quienes él les estaba proyectando y también proclamando la palabra de Dios por los gentiles, por los cuales él sufría con los judíos, hasta por ellos mismos sufrió rechazo. Hasta por ellos mismos, hermanos, a quien él se estaba proyectando, a los gentiles, para los cuales no era el reino de Dios, pues por él también sufría rechazo. ¿Cómo puede ser que alguien al cual, cuando sus corazones, quien se jactaba del linaje de Israel, hebreo de hebreos,
En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor sanguinario de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Todas estas cosas que eran para él, para Pablo, ganancia, las tuvo como pérdida por amor de Cristo. Y estimaba todas las cosas en que se enorgullecía y gloriaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo puede ser que alguien así sufra una transformación, hermanos? Una transformación total, de ser vil perseguidor a ser perseguido, a padecer aflicciones y encima gozarse. Eso solamente lo puede hacer cuando nuestro Señor Jesucristo se atraviesa en nuestras vidas, hermanos, y se revela en nuestros corazones. Él es el único. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros somos inútiles, inservibles, y somos como era Pablo en su vida pasada. Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo cuando se revela en nuestros corazones, hermanos. La transformación que tuvo Pablo solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Del linaje de Israel, hebreo de hebreos. Muchas veces, y yo creo que nuestro Señor Jesucristo permite, hermanos, esto, por nuestro orgullo, por nuestra jactancia, nuestra falta de humildad. Nos hace falta eso. Antes de conocer al Señor Jesucristo, lo primero que defendía yo era mi patria, mi Ecuador. Ya nuestra patria no está aquí en esta tierra, sí, hermanos, está en los cielos. En Ecuador, yo veo los conflictos que se sufre aún en la actualidad. En Ecuador, no sé si ustedes lo sepan, pero nosotros, los conflictos que existen hoy, también existen en Sudamérica, con Perú. El ecuatoriano y el peruano no se podían ni ver, ¿eh? ¿Cómo no voy a poder ver una hermana preciosa? Perdón. A mi hermanita de Perú. Perdón. Qué ciegos estamos los hombres, hermanos, cuando el Señor no se revela en nuestros corazones. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo, no olvidemos, hermanos, también que Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo, cuando estaba en la cárcel, es cuando escribe esta carta. Y él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo. Él no está esperando que el Señor lo saque de la cárcel. Ni dice, me gozaré cuando el Señor me saque de la cárcel o cuando deje de sufrir lo que estoy sufriendo. Muchas veces nosotros no nos gozamos, me incluyo yo el primero, porque pasamos por tribulaciones, hermanos. ¿Qué sería el día que estemos presos? ¿Nos gozaremos igualmente, hermanos? ¿O suframos por lo que hemos orado el día de hoy, cuando en realidad padezcamos persecución como los hermanos de Somalia, de África, de muchas partes en las cuales no tienen esa libertad? Cuando suframos eso, ¿nos gozaremos, hermanos?
Démosle gracias a Dios que no padecemos esa persecución y oremos por los hermanos por las persecuciones que están pasando. Lo que sufrimos nosotros, hermanos, el enemigo trata de atacarnos de aquella manera. Las burlas, la falta de reconocimiento, pero el enemigo sabe en lo que está y lo que a veces el Señor permite que actúe el enemigo es para humillar nuestro orgullo, hermanos, porque somos orgullosos. Reconozcamos los hermanos, somos orgullosos. Y falta a veces humillarnos, doblegar ese orgullo. Nosotros en algún momento tenemos que reconocer nuestras debilidades en la carne. No nos hemos sentido afligidos por no recibir reconocimiento por nuestra labor cristiana o con quienes no lo conocen en este mundo. En algunos casos ofendidos tanto dentro como fuera de la iglesia. En vez de ser bendecidos recibimos muchas veces palos o no vemos el fruto de nuestra labor o algunas circunstancias nos han hecho perder el gozo y comunión por la iglesia. ¿Qué vio Pablo, hermanos, para gozarse en sus padecimientos y aflicciones por la iglesia? ¿Qué veía Pablo? ¿Qué nos hace día a día a nosotros también ver cuando atravesamos por estas circunstancias? En Hebreos 12:2 nos dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, obediencia al Padre y rescate y nuestra salvación, sufrió la cruz. Él no la merecía sufrir eso. Todo por amor a nosotros, el justo por los injustos, menospreciando el oprobio, la deshonra, el deshonor, la humillación, un Dios no dando valor a esto por amor a nosotros, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que vio Pablo, hermanos. Vio la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hemos sufrido, no le llegamos ni al tobillo a Pablo y a nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos que tener puesta la mira para perder el gozo. Cuando perdemos el gozo, revela, hermanos, que nuestra relación y comunión con el Señor no anda muy bien. Menospreció el oprobio, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Nos encanta la apariencia. Seamos sinceros. Nos encanta la aceptación. ¿A quién no le gusta en su trabajo ser reconocido? Entre sus familiares también ser reconocido. Inclusive en la iglesia ser reconocido. Esa es la lucha de la carne con el espíritu día a día, hermanos. Pero un Dios que vino a este mundo por amor a nosotros, menospreció el oprobio. Un Dios, hermanos, pero que para él, un propósito propio suyo. No. El Señor estaba bien cómodo en sus atrios. Un Dios bajó a este mundo, hermanos, por amor a nosotros. Y nosotros, muchas veces, porque sufrimos, porque atacan nuestro orgullo, nuestro ego, en nuestros trabajos, en nuestro entorno, dejamos que eso nos quite el gozo. No, hermano, gózate en esta mañana. Gózate. Pero lo digo de corazón, gózate. Hermanos, vence ese orgullo. Porque somos orgullosos, hermanos. El cristiano nacido de nuevo
se reconoce cuando, a pesar de las circunstancias adversas, ofensas que sufre, se goza, se refresca cuando un hermano es bendecido. Cuando ves la semana pasada a un joven de 17 años que busca y anhela que el Señor se le revele en su corazón, ¿eso no te da gozo? Un joven de 17 años, hermano, que en vez que puede estar perdido por allí en las discotecas, en las drogas, viene a buscar, y porque tiene hambre y sed, hermanos, del refrigerio que solamente te puede dar nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 12:3 nos dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Muchas veces, hermanos, se pierde el gozo. Cuando se pierde el gozo, tenemos que reconocer es por egoísmo, porque muchas veces creemos merecer algo mejor que lo que tenemos, reconocimiento. Si examinásemos nuestros corazones, hermanos, no merecemos ni lo que tenemos, porque todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, hermanos. Cuando el gozo se acaba, cuando estás sirviendo al Señor, todo lo que sigas haciendo son obras muertas. Eso es legalismo puro. Tienes que gozarte, hermano, cuando sirves al Señor. Disfrutar cuando cumples con un hermano. Muchas veces el Señor nos libre de eso. Cuando servimos a un hermano, a una hermana, lo hacemos como para cumplir. Como para... El Señor me llama a esto. Pero te gozas tú sirviendo al hermano o a la hermana. Porque una cosa es servir para cumplir, o ahí caemos en el error, para completar la obra de Dios. O sirves gozándote, deleitándote, sabiendo que tu hermano va a ser favorecido. Podemos engañar a todo el mundo, pero el Señor, que escudriña nuestros corazones, sabe en qué forma servimos, hermanos. Tanto al hermano como al prójimo. Así que debemos de gozarnos y deleitarnos cuando servimos al prójimo y a los hermanos. En Hebreos 12:3 nos dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿En qué te sustentas cuando muchas veces somos zarandeados, hermanos? ¿En la roca fuerte que es en nuestro amado Señor Jesucristo? ¿O en tu vana sabiduría, en tu orgullo, en la gloria y aprobación de este mundo? En Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. A un Dios, hermanos. Antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo, un Dios, os elegí del mundo. Por eso os aborrecen. ¿En qué te complaces y gozas tú en esta mañana? ¿En la aceptación y admiración de este mundo? ¿En tu apariencia? ¿Te preocupa lo que tu entorno te difame o te calumnie? Al Señor también le dijeron hermanos comilón, bebedor e hijo del maligno. A un Dios. Al perfecto. Alguien que era perfecto. También lo difamaron. También le dijeron que era comedor, comilón y bebedor, perdón. E hijo del maligno. No permitamos que los ataques del enemigo por medio del mundo nos arrebate el gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces ataca a nuestro orgullo y egocentrismo. Cuando perdemos el gozo al servicio cristiano, cuando esperamos reverencia y reconocimiento y mejor trato del que recibimos, la única reverencia y reconocimiento quien debe tenerla es nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos. No confundamos eso.
para nuestro amor, nuestro amado Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En 2 Corintios 4 nos dice a partir del versículo 8, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que también la muerte de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén, hermanos. Amén. En Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos, atribulados en todos, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados. Muchas veces estaremos derribados, hermanos, en nuestra vida cristiana, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco nuestro Señor Jesucristo obvia que no seamos susceptibles ante las aflicciones, hermanos, porque sufriremos todo lo que nos dice la palabra del Señor, pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado. No estamos exentos de desanimarnos en ciertos momentos, pero unida a las aflicciones también está la convicción de que todo lo podemos en Cristo. Aquí sí, hermanos, aquí es donde tenemos que aplicar la palabra. Todo lo tenemos en Cristo que nos fortalece. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, hermanos. Muchas veces utilizamos esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para obtener beneficios propios, títulos, o vencer a quien creemos nuestro enemigo. No. Todo lo tengo en Cristo que me fortalece cuando suframos todo este tipo de tribulaciones. Cuando estemos derribados, pero no destruidos, hermanos. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No significa que Pablo o cualquier creyente tenga que completar la obra expiatoria de Cristo. Ya Él la consumó, hermanos. Todo en la cruz, por medio de su sangre derramada en la cruz. Nos reconcilió con Dios. No necesita nada más. No hay obra que podamos hacer para que la obra de nuestro Señor pueda ser completa. Significa que Pablo está experimentando la persecución de la cual Cristo mismo sería objeto. Porque ya nuestro Señor no está, cuando Pablo dice estas palabras, nuestro Señor Jesucristo no está sustancialmente en la tierra. Está en los cielos, fuera del alcance de los hombres de este mundo que utiliza el enemigo. Y sus seguidores del mal harán lo posible por afligir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hermanos. En Hechos 9, 4 y 5, cuando el Señor se le revela en el corazón, se le aparece a Pablo, nos dice, Saulo, respirando amenazas y muerte contra la iglesia del Señor camino a Damasco. El Señor se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo. Él no dice, ¿por qué persigues a la iglesia? Él le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vemos claramente cómo el Señor es sensible cuando atacan a su cuerpo, que es la iglesia, de la cual Él es la cabeza. Cuando nosotros sufrimos aflicciones, hermanos, y muchas veces sacrificamos nuestro cuerpo, no es para completar la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es nuestra vida cristiana. Y tenemos que gozarnos en ello. En Romanos 8, 17 y 18, para ir terminando, nos dice, y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Amén, hermanos. Amén. El espíritu del ministerio es el gozo, hermanos. Disfrutarlo de ser instrumento de lo insuficiente que somos y negligentes, transformados para un Dios. No podemos ir cabizbajos por el mundo, a pesar de las circunstancias que atravesamos. Siempre digo, ¿qué dirán los que no le conocen? Si nos ven cabizbajos yendo por el mundo, regocijaos y deleitarte en el Señor para que no les convenza a anhelar, para que los anhelen conocerlo. Cuando nosotros vamos es verdad, no somos de carne, pero no podemos ir, hermanos, cabizbajos. Es verdad que sufrimos tribulaciones, pero tenemos que ir gozosos. Siempre lo digo cuando predico, para que los que nos ven, que somos el pueblo de Dios, anhelen conocer a un Dios, hermanos. Porque si nos ven cabizbajos, ¿para qué van a querer conocer un Dios? Mira el pueblo de Dios como tiene su pueblo. Como Dios tiene su pueblo, cabizbajo, derrotado, derribado. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Recordemos, hermanos, la gloria venidera. Los reyes de este mundo no comparten nada. Cuando conocemos el palacio de aquí, el de Mallorca, del rey de España, ni siquiera te permiten entrar a veces. Y nuestro Señor Jesucristo, no olvidemos, hermanos, el privilegio que tenemos, que andamos allí afuera. Por eso es que tenemos que proclamar la palabra de Dios, por los que andan allí afuera y aún no le conocen. Sabemos lo que le esperan a ellos. Porque nosotros andábamos iguales. Y el Señor, por su amor, hermano, y misericordia, se apareció en nuestras vidas y nos pasó a ser. Siempre digo esto, por eso digo que tenemos que gloriarnos, a pesar de las tribulaciones que pasemos, porque pasamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados, hedíamos, hermanos, sin esperanza, y nos ha pasado a ser hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, hermanos, de un reino eterno y con un Dios, hermanos. Pero también, hermanos, tenemos que recordar que a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Como los administradores, según la administración de Dios. Para ir terminando ya, tercer punto, hermanos, para que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. En 2 Corintios 5, del 18 al 21 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, aparte de administradores, hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. Amén. Rogarles, hermanos, a los que no lo conocen, a nuestro Señor Jesucristo, porque lo que les espera es la muerte eterna en el lago de fuego. No podemos excusarnos, hermanos. Yo el primero. Me considero un pésimo evangelista. Pero tampoco, hermanos, no podemos justificarnos diciendo que no es nuestro don. ¿Por qué lo digo?
un evangelista, cuando salimos allí a quienes no lo conocen, yo a veces hago una comparación, ¿no? Cuando no conocíamos al Señor o cuando estábamos en el mundo, o las personas de este mundo, cuando obtienen un coche o una casa, ¿qué es lo primero que hacen? Quisieran que todo el mundo vea su coche. Invitas a tu casa para que vean tu casa. Mira qué casa tengo. Y te glorías en lo que tienes. ¿Por qué no nos gloriamos de igual manera, hermanos, de la morada que se nos ha ofrecido, que es eterna, al lado de un Dios? ¿Por qué no se la presentamos y que la conozcan igualmente las personas que no lo conocen, hermanos? ¿Por qué no añoramos eso? ¿Por qué no anhelamos eso? No nos podemos justificar cuando nos toca, porque ya se nos ha anunciado que por la gracia y misericordia del Señor, que se ha abierto una puerta y se nos ha dado permiso para poder evangelizar. Proclama, hermanos, lo que el Señor ha hecho en tu vida. Sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que hemos experimentado cuando el Señor se ha revelado en nuestros corazones. Si en realidad has sufrido esa experiencia, ¿no te encantaría decirle a los quienes no lo conocen? ¿No te gustaría proclamarlo? Hermanos, animémonos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas que aún no lo conocen. Y ahora sí ya termino. Primer punto, hermanos, ministros. Los ministros, hermanos, administrar el ministerio o los dones que el Señor nos ha dado, no son para que nos sirvan, sino para servir. Somos siervos, no para enseñorearnos, porque no es nuestro, es un don de Dios. No es mérito, hermano, no lo recibimos por mérito ni por ser capacitados, sino porque Él nos eligió instrumentos suyos, hermanos. Es un privilegio, no para vivir como privilegiados y servidos, sino un privilegio porque estamos sirviendo a un Dios. Somos instrumentos de un Dios, hermanos. A pesar de lo que éramos, pues mira, el Señor nos ha escogido, un Dios nos ha escogido. Gózate en esta mañana, hermano. Gózate porque el Señor te ha escogido para que le sirvas. Un Dios te ha escogido. Segundo punto, gozarnos, deleitarnos en servir, hermanos, en padecer, pero no para luego recibir un beneficio propio, porque si no eso sería legalismo. Sino puestos los ojos en Jesús, hermanos, el autor y consumador de la fe. Tercer punto, rogar a quienes no le conocen por medio del Evangelio, hermano, anunciando cumplidamente la palabra de Dios, lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que nos esperaba y que por su gracia y misericordia ahora nos espera. Herederos y coherederos, hermanos. Gózate en esta mañana, te lo digo de corazón, gózate, porque lo que el Señor nos ofrece no se corrompe ni pasajero, es eterno, hermanos. Gózate porque has sido elegido como instrumento por un Dios, hermanos. Gózate en esta mañana. Es verdad, no somos susceptibles a sufrir las tribulaciones por las que estamos atravesando. Pero también ten puesta la mira y los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, hermanos, quien menospreció el oprobio. Que el Señor nos bendiga, nos siga iluminando, nos siga animando y nos ayude a vivir gozosos, hermanos, la vida cristiana. Amén, hermanos. Amén.